Hola, mi nombre es Marco Aurelio y en este video les voy a estar defendiendo prácticamente a dos suplementos, la proteína en polvo y la creatina, también en polvo obviamente. Este video, luego, sí, lo único que te interesa son los estudios científicos que avalan de que estos dos suplementos no causan ningún tipo de daño renal o hepático. Perdón si se escucha un puto perro. Si te quieres simplemente ir a los estudios, va a estar en la barra de reproducción temporal de YouTube. Puto perro. Bueno, discúlpeme por el maldito perro que está sonando de fondo, pero no puedo hacer nada y tengo que grabar esto ahorita. Pero bueno, iniciando. Bueno, antes que todo quiero decir que estoy completamente abierto al debate. No quiero sonar muy insolente, pero al final la conclusión es que no causan ningún tipo de problema estos dos suplementos. Voy a dejar en la descripción todos los estudios que voy a referenciar y ahí dentro de esos links hay dos o tres links que incluso hablan en contra de estos suplementos, muy poco. Realmente la mayoría dicen que no hay datos concluyentes, pero están intentando dar a entender que estos suplementos son realmente malos, pero al final dicen que no hay resultados concluyentes. Pero hay un estudio que sí habla un poco mal de la creatina, pero realmente las condiciones de este estudio no fueron las mejores. Pero sea como sea, al final quiero decir que estoy totalmente abierto al debate. Esto lo digo sobre todo porque este video lo hago porque en más de una ocasión he escuchado a mis profesores de carrera de cultura física y deportes, que no es precisamente que sean de artes y que puedan no saber de esto, son profesores en la carrera de cultura física y deportes y los he escuchado hablar que este tipo de suplementos hacen daño para el hígado o para el riñón o incluso los llegan a confundir con esteroides, lo cual es totalmente falso. La proteína es uno de los macronutrientes esenciales para vivir y la creatina es una molécula, un aminoácido que nosotros mismos producimos y que sobre todo se encuentra en el cerebro y que es uno de los beneficios que tiene la suplementación con creatina, que trae beneficios cognitivos, en rendimiento cognitivo además de físico. Pero bueno, iniciando, tenemos que la creatina se le suele achacar que puede provocar calambres musculares. Esto es principalmente en bibliografía anecdótica. Esto quiere decir que no fue creada, no fue evaluada en condiciones científicas muy rigurosas y que realmente no tiene ninguna validez científica 100% real, digamos. Pero lo que sí quiero decir, antes que todo y primero que nada, es que las cantidades extremadamente altas de proteínas sí pueden causar daño, pero esto no tiene nada que ver con la proteína en polvo. Si estas cantidades, al final la proteína es básicamente separar por ejemplo, la proteína más común es el suero de leche. Lo que se hace es tomar la leche y así como en la sangre se puede separar los eritrocitos del plasma, se puede hacer lo mismo con la leche. Se puede separar el suero de la leche que el resto de sustancias. Si consumes demasiada proteína, no importa la fuente, no tiene que ver con el suplemento. Si consumes demasiada proteína, te estoy hablando de 4.5 gramos por kilo de peso corporal o más, ahí sí podría desatar algún problema. Pero otra cosa importante, si ya tienes patologías previas, sobre todo renales, sí es importante que si te quieres suplementar con alguna de estas cosas, consultes previamente a tu médico. En uno de los estudios que encontré, se habla de que en sujetos normales no hay ningún problema con la suplementación en creatina, pero una persona con piedras en el riñón, con cálculos renales, no se recomienda totalmente la suplementación con creatina. Pero vaya, si tienes cálculos renales, tu menor preocupación es estarte suplementando con creatina. Continuando, lo barato sale caro. Otro problema que puede haber con la suplementación deportiva es que normalmente es un mercado que no está muy regulado legalmente. Es muy fácil dar de alta tu marca de suplementos, sobre todo aquí en México. Y ya incluso Aries Terrón, que es el nutriólogo que se hizo famoso por analizar la proteína de Bárbara de Regil, vio esto precisamente. Tiene 1000 videos analizando 1000 tipos de proteínas, se los recomiendo mucho. En donde básicamente, por ejemplo, estos botes de proteína que te venden como 10 libras de proteína por, yo que sé, 500 pesos, ponle tú, no son de la mejor calidad. Y realmente no es que hagan daño, es simplemente que la mayoría son harina. Te están vendiendo, te están vendiendo una cosa por otra. Pero en general, si te vas por lo barato, probablemente no te estén vendiendo proteína, te estén vendiendo precisamente harina. Lo cual no te va a crear daños, precisamente. Simplemente no te va a servir para nada. Y vas a estar gastando tu dinero. En este video estoy hablando específicamente de la proteína y la creatina, no estoy hablando de otro tipo de suplementos. La mayoría de suplementos realmente son basura y una cosa que me molesta mucho como entrenador es que la mayoría de gente busca un suplemento mágico que les solucione la vida en lugar de tener que esforzarse día con día, durmiendo bien, comiendo bien y entrenando bien.
La mayoría de suplementos son absolutamente basura y la mayoría de suplementos o no tienen evidencia científica o si tienen evidencia científica dice que no sirven. Esto me atrevería a decir que el 99% de los suplementos que hay en el mercado. L-carnitina, los famosos BCAAs realmente no sirven para nada. Puede que puedan servir, pero estas mejorías suelen ser como del 5%, así que no merecen absolutamente la pena para lo caros que suelen ser. Así que aquí quiero dejar en claro que estoy hablando de que estoy defendiendo prácticamente a la proteína y a la creatina. No me estoy metiendo con ningún otro tipo de suplemento. Lo siguiente, la gente se preocupa mucho, una mamá se preocupa si su hijo llega con un botezote de proteína a su casa, pero no se preocupa si tiene 16 años y sale a tomar alcohol, si no toma agua y solamente toma refresco. Es la sociedad en la que vivimos, pero básicamente quiero decir esto, es más probable que te chingues el hígado por tomar alcohol y es más probable que te chingues los riñones por estar tomando mucho refresco y no estar tomando agua. Así que luego no me vengan a tocar las bolas con que este tipo de cosas hacen daño, cuando lo único que van a hacer es potenciar tu rendimiento y mejorar tu salud. Perdón. Lo siguiente también, los suplementos, ninguno, incluso estos, ningún suplemento son la panacea. Al final, si lo que quieres son resultados en el gimnasio, vas a tener que hacer lo que ya dije, vas a tener que dormir bien, comer bien y entrenar bien. Si no tienes estas bases y hacerlo durante mucho tiempo, si no tienes estas bases, te puedes tomar la cantidad de suplementos que quieras que no te van a servir para absolutamente nada, eso te lo aseguro. Pero bueno, creo que esto es todo por estos puntos que quería abarcar y ahora sí nos vamos con la salsita del video, que son básicamente los estudios que avalan que este tipo de suplementos no causan ningún tipo de daño renal ni hepático. Repito, todos los estudios que voy a estar mencionando van a estar en la descripción y que incluso voy a dejar algunos links que hablan un poco mal de estos suplementos. No son, es decir, por cada 10 buenos que encuentro uno malo, así que no es muy concluyente que digamos esa posición, pero lo digo para dejar abierto el debate. Pero bueno, primer estudio. En el primer estudio nos habla de que aquellos atletas o entrenadores que quieran maximizar su rendimiento deberían o sería interesante suplementarse con leucina o con proteína de suero de leche. Y en este estudio básicamente se tuvieron dos grupos, uno al que se le estuvo suplementando con proteína y leucina y otro grupo al que se le estuvo suplementando con placebo. Obviamente los resultados fueron más favorables para aquellos que consumieron proteína y que no consumieron un placebo. Segundo estudio, se habla de que en sujetos sanos no hay ninguna razón para restringir la proteína en orden o en lógica de querer proteger los riñones. Y se habla de que en un largo plazo ingestas altas de proteína, lo que estuve hablando antes, creo que sí estuve porque este video ya lo grabé 2 veces, de que alrededor de 2 gramos por kilo de peso corporal, que es una dieta alta en proteína en comparación del resto de población. No hay ningún problema con este tipo de ingestas un poco más elevadas de proteína. Siguiente estudio, y ya lo hablé antes, no hay ningún efecto adverso en pacientes sanos. No hay ningún problema si consumes alguno de estos suplementos, a no ser que tengas alguna patología previa, de riñón sobre todo. Aquí nos habla precisamente de que quizás una ingesta demasiado alta y muy repentina en el consumo de proteína podría tener algún efecto adverso en el hígado. Sin embargo, este mismo autor nos habla de que esta información que hay no es muy concluyente y no es suficiente, vaya. Siguiente estudio, y este es básicamente en sujetos que tienen daños metabólicos, algún tipo de patología metabólica como sobrepeso. Y nos habla de que es interesante de nuevo suplementarlos con proteína, gracias a que la proteína propicia la producción o segregación de hormonas saciantes. Siguiente estudio se hizo con atletas y no hay ningún tipo de problemas con que consumieran 2.8 gramos por kilo de peso corporal de proteína al día. E incluso esta cantidad se podría subir a 3 o incluso 4 gramos por kilo de peso corporal y seguramente no tendría ningún problema tampoco. Siguiente estudio, se habla de que en sujetos obesos incluso la proteína mejora la función vascular y la presión sanguínea. Siguiente estudio, se habla de que en atletas de resistencia, de nuevo, no hay ningún problema a la hora de consumir dietas altas en proteína. Siguiente estudio, se habla de que la presión sanguínea mejora para pacientes que tienen prehipertensión e hipertensión tipo 1. Siguiente estudio, se habla de que en poblaciones que tengan algún riesgo de perder masa muscular, la suplementación con proteína es interesante para no perder tanta masa muscular. Cabe recalcar que obviamente la masa muscular es extremadamente necesaria y buena para nuestra calidad de vida. Siguiente y último estudio acerca de la proteína, de nuevo, en poblaciones que tengan alguna patología que propicie el catabolismo muscular, es decir, la pérdida de masa muscular, es interesante suplementarlos con proteína en polvo para atenuar este tipo de efectos y conservar la mayor cantidad de masa muscular posible.
Primer estudio de creatina, se habla de que se estudiaron el sistema gastrointestinal, cardiovascular y musculoesquelético y no se encontró ningún tipo de... y la función renal y hepática y no se encontró ningún tipo de perjuicio a la hora de consumir creatina en polvo. También se habla de que el único efecto adverso que hay es una ganancia de masa muscular. Esto no lo he mencionado, pero la creatina propicia una hidratación, digamos, que haya más agua en el músculo. Esto no es en el líquido intersticial, sino dentro de la célula muscular. El líquido intersticial sería que aquí está la célula y estaría afuera. Esto no es lo que hace la creatina. La creatina lo que hace es hinchar más esta célula, llenarla un poco más de agua. Y esto hace que se pueda ganar un poco de peso, pero es prácticamente el músculo. No tanto en la proteína en contráctil, no es miosina y actina, sino simplemente la célula muscular se llena más de agua y te da un look un poco más grande. Además de que obviamente una célula hidratada tiene un ambiente mucho más anabólico que una célula no hidratada. Siguiente estudio de la creatina y uno de los más interesantes sin duda alguna. Se hicieron 4 grupos, si no me equivoco. Un grupo en donde se evaluó si había algún tipo de daño renal o hepático. En todo se evaluó la función renal y hepática, pero unos fueron a 4 semanas, otros fueron a 9 semanas, otros fueron a 5 años y otros fueron a 9 días. Incluso en el de 5 años no se encontró ningún tipo de daño en la función renal o hepática. Este es uno de los estudios más importantes que hay a la hora de defender a la creatina. Está referenciado en mucha cantidad de metaestudios, metaanálisis, etcétera. Y pues este es uno de los más grandes. Incluso con 5 años de consumir creatina de forma continua, no hay ningún problema. Siguiente estudio, que este estudio no es un trabajo de campo, sino es más bien una revisión sistemática. Lo recomiendo mucho. Este es básicamente del que estuve encontrando el resto de estudios. Es un estudio muy bueno, de una página muy buena, Stronger by Science, que es recomendable para cualquier persona que esté interesada en todo este mundo de la musculación. Pero bueno, de nuevo, se habla de que no hay ningún efecto adverso a la hora de suplementarse con creatina en al menos dosis lógicas, vaya, lo que decía antes, en cantidades altas te puedes chingar, pero esto sucede ya sea que la creatina la obtengas de la comida o la obtengas de un botecito. Una cosa que se me olvidó mencionar antes es que se podría utilizar el argumento de que al estar la proteína en polvo te puedes chingar más fácil cantidades altas. Esto puede ser, realmente puede ser, pero la proteína es un poco demasiado cara como para quererte la chingar de un putazo. Creo que antes hablé de eso, de que en dosis de 2 gramos de proteína por kilo de peso corporal es lo recomendable para personas que quieran exprimir un poco más sus ganancias musculares. Para que haya un daño ya tienes que chingarte más de 4 a 6 o 7 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Pero esto no lo vas a conseguir con 3 cucharadas de proteína. Es decir, normalmente la gente le tiene miedo con consumir más de 2 scoops por día, cuando realmente te podrías chingar 4. Cada scoop es más o menos de 30 gramos, es decir, estarías consumiendo 120 gramos de proteína y yo, por ejemplo, necesito 154 gramos de proteína al día, así que no me estoy moviendo en cantidades tan altas como para tenerme que preocupar por mi riñón o por mi hígado. Como suelen decir, la cantidad hace el veneno, pero realmente te tendrías que chingar un cuarto del bote al día y el bote es de 1 kilo, es decir, te tendrías que chingar 250 gramos de proteína en polvo para tener algún efecto adverso, pero bueno, esto me faltó mencionarlo. Siguiente estudio, en jóvenes, en atletas que practicaban fútbol americano, que no consumían ningún otro tipo de suplementación, es decir, solamente consumían creatina, no tuvieron ningún problema en la función renal o hepática. Siguiente estudio, este no es completamente concluyente, pero se habla de que incluso la suplementación con creatina podría ayudar al hígado graso de forma terapéutica. Siguiente estudio, se habla de que el único efecto secundario a la hora de consumir creatina es una ganancia de la masa muscular. Como digo, es de agua, no es completamente tejido contráctil, que es lo que normalmente se suele decir como músculo real. Pero de nuevo, el único efecto adverso, ganancia de masa muscular, lo cual creo que casi todo el mundo desea. Siguiente estudio, y extremadamente interesante, al menos desde mi punto de vista, se hizo con sujetos que padecen diabetes tipo 2 y no se encontró ningún problema y de hecho se encontraron beneficios, lo cual puede propiciar a que la creatina se pueda utilizar como un suplemento terapéutico, digamos, a la hora de tener una de estas patologías. De nuevo, suplementación en 12 semanas de creatina en polvo y no hay ningún efecto de nuevo en el hígado o en el riñón. Creo que hígado y riñón fueron las palabras que más dije en este video.
Pero bueno, como digo, finalmente estoy completamente abierto al debate. Pero eso sí, antes de debatir conmigo, lean completamente los estudios que les referencié en la descripción. Pero como digo, estoy completamente abierto al debate, pero realmente no hay mucho que debatir. Al final hay muchísimos más estudios que avalan la seguridad de este tipo de suplementos que los que hablan de algún tipo de daño que pueda haber. Y estos daños, como ya dije antes, suelen ser en bibliografía anecdótica, es decir, que no tuvieron métodos del todo precisos y que no tienen validez científica real. Así que no quiero sonar insolente con este video, pero realmente ya estaba muy harto, estoy muy harto y espero este video no tener que mandárselo alguna vez a algún profesor porque el conflicto me causa conflicto, pero realmente ya estoy un poco cansado de que siendo estudiante en la carrera de cultura física y deportes, lo cual repito es una carrera de deportes, te la paso si no lo saben, la carrera de artes, pero es una carrera de deportes y están hablando, se sigue desinformando con estas cosas. Eh, Entiendo el tipo de miedo que puede haber al ver llegar a tu hijo con un botezote de proteína que si tú como padre no has tenido ningún acercamiento a este tipo de sustancias, te puedes asustar, pero no hay ningún fundamento y de hecho hay más beneficios que prejuicios a la hora de que tu hijo llegue con esto. Y de todas maneras sigue siendo 1000 veces preferible que tu hijo llegue con un bote de proteína a que llegue pedísimo. Esto sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden dar like, compartir, comentar y activar la campanita. Seguirme en Instagram y en TikTok. Y nos vemos luego. Adiós.